Soy profesor, soy María del Pilar Reyes Lazalde. Estoy en la clase de farmacobiología nutricional. Los alimentos contienen nutrimientos y sustancias que pueden alterar en diferente grado la farmacocinética, la farmacodinemia de los medicamentos, y de igual manera los medicamentos pueden interferir en el estado nutricional de un paciente. Puede generar hambre o anorexia, vómitos, náuseas y demás interacciones, además de ser bidireccionales. Pueden ser desde leves hasta muy graves. Debido a lo anterior, es necesario que todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, nutriólogos involucrados al tratamiento del paciente, tengan acceso a dicha información. Vamos a hablar de 3 enfermedades nuevas, que es la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Como sabemos, la obesidad se caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa y se halla asociada con otros problemas de salud, como es la diabetes, hipertensión arterial y con expectativas de vida reducidas. Para el tratamiento de la obesidad se tiene un medicamento llamado Orlistat. Está diseñado para tratar la obesidad. Su función primaria es la de prevenir la absorción de grasa de la dieta humana, reduciendo la ingesta calórica. Su presentación su nombre comercial se llama Xénica, cápsulas de 120 miligramos de la laboratorio Roche Pharma, y se receta por vía oral. La farmacocinética de este medicamento nos muestra una absorción sistémica mínima que se observa a las 8 horas de haber ingerido una dosis de 360 miligramos. Los efectos se mantienen entre las 24 horas en un 99% en las proteínas del plasma. El Orlistat se metaboliza en el intestino y el 83% de la dosis se secreta, y por eliminación renal es inferior al 2% de las dosis. Las indicaciones es en adultos. Principalmente no se le debe de dar a menores de edad. Es de 120 miligramos 3 veces al día, administrado con los alimentos o 1 hora después de comer. Sus interacciones reduce en un 60% la absorción de las vitaminas B, vitamina B, betacaroteno. En un 30% se recomienda a los pacientes que son tratados con Orlistat de forma crónica reciban un suplemento de vitaminas liposolubles, megadosis de vitamina que pueden antagonizar la acción de la vitamina K, que se recomienda que los pacientes con anticoagulantes sean motorizados si inician tratamiento con Orlistat y en el transcurso del tratamiento hasta el final. La biodisponibilidad de la ciclosporina se reduce con la administración de Orlistat.
Las reacciones adversas, los efectos secundarios observados por Orlistat son gastrointestinales, entre ellos flatulencias, la urgencia de ir al baño, incontinencia fecal, esteoatorrea, manchas aceitosas en la ropa interior y defecaciones involuntarias. Las interacciones con alimentos es evitar alimentos altos en grasa. La carne debe de ser magra, ya sea pollo sin piel o solo comer de 55 o 85 gramos. Es necesario comer más cereales, frutas y verduras. Los productos lácteos deben de ser bajos en grasa, cocinar sin grasa, y el alcohol no altera los efectos de Orlistat. ¿Qué acciones como nutriólogo mis acciones como nutriólogo deben de ser específicas para identificar posibles interacciones y así poder prevenir o evitarlas, integrando en un expediente clínico todos sus datos generales, como cuál es su padecimiento actual, antecedentes heredofamiliares como personales, patológicos o no patológicos, su historia clínica dietética, para poder identificar una dieta y cantidades y proporciones de nutrimientos para evitar posibles interacciones con los fármacos. Se debe realizar una exploración física que nos permite identificar signos, síntomas ocasionados por alguna interacción fármaco-nutrimento al realizarles antropometría y composición corporal, como es el tanto por ciento del peso habitual, cintura, cadera, masa grasa, etcétera, que nos permite identificar y analizar su somatotipo y relacionarlos con la distribución de los fármacos y revisar el tratamiento farmacológico lo más posible a ellos. Realizar las interacciones con alimentos y recomendaciones pertinentes, analizar los resultados del laboratorio y emitir recomendaciones nutricionales para evitar desnutrición u obesidad por el tratamiento del fármaco y proporcionar una dieta correcta para prevenir o corregir posibles interacciones de fármaco-alimento. Vamos a hablar ahora de diabetes mellitus, y como todos sabemos es un trastorno que causa niveles altos de azúcar en la sangre. Estos son controlados por la insulina, una hormona que se realiza por medio del páncreas. La insulina ordena al hígado, a los músculos y a las células grasas que eliminen el azúcar de la sangre almacenada. Cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no responde a la insulina, queda demasiada azúcar en la sangre. Aquí vamos a hablar de un medicamento que se llama metformina. Es un fármaco antidiabético utilizado en los diabéticos mellitus tipo 2 para reducir los niveles elevados de glucosa postprandial. Su nombre comercial es Dianben, grafías de 850 miligramos, Glucopaget, comprimido de 500 y 700 y 100 miligramos, Glucopaget de liberación sostenida, comprimido de 500 o 750 miligramos. Su farmacodinámica es la disminución gluconeogénesis hepática
mejora la utilización de la glucosa del músculo esquelético y el tejido adiposo. Aumentando el transporte de la glucosa en la membrana celular, no ocasiona hipoglucemias, ya que no modifica sensiblemente las concentraciones de insulina. Esto es muy importante para el tratamiento de los diabéticos, principalmente los obesos con diabetes no insulino dependientes. Disminuye del 10 al 20%, se disminuye del 10 al 20% en la oxidación de los ácidos grasos y un ligero aumento en la oxidación de la glucosa. Reduce la hiperglucemia en ayunas y postprandial. La disminución de la glucosa en ayunas es del 25 al 30%. Su farmacocinética se administra por vía oral. Su biodisponibilidad en el sistema digestivo y su concentración máxima se consiguen a las 7 horas después de haberla ingerido. Los alimentos retrasan su absorción. Se recomienda que el fármaco se ingiera con las comidas. La metformina se distribuye rápidamente en los tejidos y fluidos periféricos y más lentamente en los eritrocitos. Sus mayores concentraciones se encuentran en los riñones, hígado y glándulas salivales. No es metabolizada en el hígado ni se une a las proteínas plasmáticas o hepáticas. Su eliminación es por los riñones en un 90% y en un 10% es excretada en las heces. En las 24 horas siguientes a la administración, su semivida de eliminación es de unas 17.5 horas en promedio. Su administración es oral. En adultos pueden ser de 500 miligramos a 850 miligramos, dependiendo de las indicaciones que el médico dé. Sus interacciones con la coadministración de la metformina con otros antidiabéticos, insulina o sulfonilureas, aumenta la actividad hipoglucémica. La furosemida aumenta las concentraciones de metformina en plasma y sangre en un 22%, pero metformina disminuye las concentraciones máximas de furosemida en plasma y sangre en un 31% y 12% respectivamente. Puede haber hipoglucemia si se administran concomitantemente captopril o enalapril, que son medicamentos para la hipertensión arterial. La metformina a largo plazo puede ocasionar la reducción en la absorción oral de la vitamina B12. Para este tipo de pacientes es indispensable que se les administre vitamina B12 oralmente, por vía oral. Sus reacciones adversas. La metformina es bien tolerada en lo general. En algunas ocasiones llega a causar náuseas, vómito y diarrea durante los primeros días del tratamiento, en lo que su cuerpo se acostumbra a la metformina. Las interacciones con los alimentos, se puede comer de todo, no hay ninguna interacción entre metformina y alimentos, pero sí evitar el consumo de bebidas alcohólicas porque aumenta el riesgo de una acidosis láctica.
Y lo mismo, las acciones del nutriólogo son las mismas, es contar con acciones específicas, identificar posibles interacciones y así poder prevenir y evitarlas. Integrando un expediente clínico con sus datos generales, su padecimiento actual, sus antecedentes heredofamiliares como personales, patológicos, no patológicos, su historia clínica dietética, qué es lo que come, cuántas veces come al día, para poder identificar el tipo de dieta y cantidades y proporciones que se van a integrar para su nutrimiento. Para valorar posibles interacciones con los fármacos, hay que hacer una exploración física que nos permita identificar signos y síntomas ocasionados por alguna interacción fármaco-nutrimiento. Se debe de realizar una antropometría y composición corporal, volver a conocer el peso actual, cuál sería su peso habitual, cuál sería su peso ideal, medir su cintura y cadera, ver su masa macra, entre otros. Nos permite identificar y analizar su somatotipo y relacionarlos con la distribución de los fármacos y revisar el tratamiento farmacológico y en lo posible la interacción con los alimentos, realizar recomendaciones pertinentes analizando los resultados de laboratorio para evitar posibles interacciones entre fármaco y nutrimiento, emitir un diagnóstico nutricional, ya sea de desnutrición u obesidad, por la efectividad del fármaco o proporcionar una dieta correcta para prevenir o corregir posibles interacciones fármaco-alimento. Seguimos con la otra enfermedad, que es hipertensión arterial. Un término que se utiliza para describir la presión elevada por la fuerza ejercida contra las paredes y arterias del corazón al bombear la sangre. Vamos a hablar de telmisartán, del medicamento telmisartán, que es un antagonista no peptídico de receptor AT1 de angiotensina 2. Esta unión evita la angiotensina 2 a partir de la unión al receptor, lo que bloquea la vasoconstricción y los efectores secretores de la aldosterona de la angiotensina 2. Su nombre comercial es Micardis y vienen en comprimidos de 20 y 40 miligramos. Su farmacodinámica, la angiotensina 2 es la principal hormona vasoactiva del sistema renin-angiotensina y juegan un papel importante en la fisiopatología de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca congestiva en un potente vasoconstrictor y estimula la síntesis y la liberación de aldosterona, estimulación cardíaca y la reabsorción renal de sodio. Disminuye la resistencia vascular sistemática y sin cambio de frecuencia cardíaca. Los niveles circulantes de renina y angiotensina 2 aumentan al bloqueo de los receptores AT1. Las concentraciones de aldosterona en plasma están sin cambios después de la administración de 80 miligramos de telmisartán. Este no bloquea otros receptores
receptores hormonales o canales iónicos. No causa cambios clínicamente en los electrolitos, sodio o potasio en suero, o en la función metabólica, niveles séricos de colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico. No afecta el reflujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Su farmacocinética, las concentraciones máximas se alcanzan aproximadamente a las 0.5 a la media hora a una hora. Su actividad antihipertensiva se produce 3 horas después de su administración oral única. Se metaboliza por la conjugación para formar una acilglucurónido inactivo. La mayor parte de las dosis administradas es mayor al 97%. Estas se eliminan en las heces a través de la excreción biliar y cantidades menores se encuentran en la orina. Las indicaciones para tomar este fármaco es vía oral y se inicia con 40 miligramos por vía oral una vez al día. Si la presión arterial no se controla solo con el telmisartán, se le añade un diurético. Sus interacciones del telmisartán cuando se administra juntamente con digoxina, se observa un aumento en la concentración pico de digoxina en el 49%. Si se administra con warfarina, su concentración plasmática disminuye ligeramente. Aumenta el efecto hipertensor de otros agentes diuréticos o antihipertensivos. También tiende a invertir la pérdida de potasio, pero no el aumento del ácido úrico. Sus reacciones adversas generalmente son leves y transitorias. Es raramente asociada con cambios clínicamente relevantes de laboratorio, donde hay una disminución mayor de 2 gramos de la hemoglobina en el 0.8%. La creatinina sérica aumenta al menos 0.5 mgdl en el 4% de los pacientes tratados con telmisartán. La interacción con los alimentos, el limitar los sustitutos de sal o dietas ricas en potasio, como puede ser el tomate, el aguacate, coles, alcachofa, betabel, naranja, plátano, melón, nueces, soya, agua. Y evitar el etanol, el alcohol etílico, ya que su consumo concomitante puede aumentar el efecto hipertensor. ¿Qué acciones tenemos que tener como nutriólogos? Se debe de contar con las acciones específicas, que es identificar posibles interacciones y así poder prevenirlas y o corregirlas, integrando un expediente con sus datos generales, el padecimiento actual, antecedentes heredofamiliares como personales, patológicos, no patológicos, realizar su historia clínica dietética, qué es lo que come, cuántas veces come al día. Para valorar posibles interacciones con los fármacos. Debemos realizar una exploración física que nos permita identificar signos y síntomas ocasionados por alguna interacción fármaco-nutrimiento. Al realizarles, se les debe de realizar una antropometría y composición corporal, que sería el tanto por ciento de su peso actual,
el peso ideal, su cintura y cadera, masa, grasa, masa macra, que nos permita identificar y realizar su somatotipo y relacionarlos con la distribución de los fármacos y revisar el tratamiento farmacológico y en lo posible en esta unidad aprendí que como futuro profesional de la salud en nutrición voy a ser el encargado de prevenir y promover orientar y cuidar la salud de mis futuros pacientes, donde interviene de manera directa, que sería corregir, donde intervengo de manera directa, como es corregir una dieta incorrecta por una alimentación inadecuada mediante estrategias de educación claras, concretas y sencillas. Evitar y prevenir enfermedades en niños, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, ya sea en la enfermedad o en su salud. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. ¿Puedo subir?